a encomendarnos al Señor. Amado Dios, hoy por tu gracia y tu voluntad podemos estar nuevamente en este lugar. Te agradecemos el habernos guardado durante la semana que pasó y por este nuevo día que nos das para poder venir a este lugar a adorarte, a escuchar tu palabra, a estar en comunión contigo y los unos con los otros. Padre bueno, te suplico que dispongas nuestro corazón, que no mires nuestros pecados, mi Señor, porque ninguno es justo ante tus ojos por su propia justicia. Lo único que nos mantiene en pie y que nos permite estar en tu presencia es la justicia de Cristo imputada a nuestro favor. Así que, Padre, ayúdanos y dispón nuestra mente y nuestro corazón para poder ser exhortados y animados a vivir conforme a tu voluntad, para poder ver nuestro pecado y apartarnos de él. Toma mis palabras y guíame, y concédeme enseñar lo que es justo y recto delante de tus ojos para el beneficio y crecimiento espiritual de tu pueblo y la gloria de tu nombre. Amén. Bien, queridos hermanos, el autoexamen lleva por título el día de hoy el autoengaño. El autoengaño. Alguien dijo de manera muy pero muy acertada que no hay peor tonto que el que se engaña a sí mismo. Y eso es verdad, ¿cierto? No hay peor tonto que el que se engaña a sí mismo. Engañarnos a nosotros mismos parece algo ilógico e irracional, pero este es un pecado muy común y que muy a menudo cometemos nosotros los hijos de Dios. Nosotros estamos aquí para autoexaminarnos, no para autoexaminar al hermano que está al lado. ¿Escucharon eso? Venimos aquí para autoexaminarnos, o sea que la enseñanza es para mí. Que no se convierta en el autoexamen del codo, ¿sí? Oiga. Hermanos, por eso se llama autoexamen, porque es para nosotros. Es para que examinemos nuestra vida. Así que es bueno autoexaminarnos acerca del autoengaño en esta mañana. ¿Qué es el autoengaño? El autoengaño es una trampa muy sutil que la Biblia expone con claridad para que nosotros corrijamos este pecado. Y consiste en engañarnos a nosotros mismos sobre nuestra verdadera naturaleza, nuestras motivaciones o estado espiritual. Es un engaño tan profundo que hace tanto daño que puede llevarnos a creer falsedades sobre nosotros mismos y sobre Dios. Así de terrible es el autoengaño. Así que tanto la mentira como el autoengaño son propios de la condición humana pecaminosa y caída que nosotros los humanos tenemos debido a la herencia del pecado de nuestros primeros padres. Es por eso que Jeremías en su capítulo 17, versículos 9 al 10, un pasaje tan conocido, nos enseña lo siguiente, y yo quisiera que usted abriera su Biblia y mirara con sus propios ojos esto. Jeremías 17, 9 al 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Miren, hermanos, la descripción que hace el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Dice en el verso 9 del capítulo 17, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Con razón nos autoengañamos, ¿cierto?
porque nuestro corazón es engañoso. Y dice que más que todas las cosas. Y luego agrega, y perverso. Es engañoso y es perverso. Aún nosotros, siendo redimidos por la palabra de Dios y el poder del Santo Espíritu, nuestro corazón sigue siendo engañoso. Aunque hemos recibido una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, mientras estemos en este cuerpo corruptible, sujeto al pecado, vamos a experimentar engaños y vamos a luchar con la pecaminosidad. Que no se nos olvide esto, porque por ahí hay una doctrina que está enseñando que después de que usted cree en Cristo, usted ya no vuelve a pecar. Imagínense. Y se enranchan en esa idea y entonces comienzan a mirar a los demás como inferiores a ellos y a creerse la última Coca-Cola del desierto. Entonces Jeremías nos dice que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y agrega, yo Jehová que escudriño la mente y el corazón. Es que ni nosotros mismos nos conocemos a nosotros mismos. Muy fácilmente uno comienza a mostrar actitudes y acciones totalmente perversos. Uno no se conoce a sí mismo realmente. El que lo conoce a uno realmente es Jehová, que escudriña la mente y que prueba el corazón. Él sí saca aquello que está oculto. Él sí saca a flote aquello que es perverso y nos hace ver la condición caída y lamentable de nuestra pecaminosidad. Y luego dice que para dar a cada uno según el camino, según el fruto de sus obras. Así que nadie es inocente ante los ojos de Dios. Nadie puede escaparse, es que yo lo cometí por ignorancia. No, somos conscientes, pecamos muchas veces siendo conscientes de lo que estamos haciendo. El corazón nos engaña. Mientras la mentira consiste en engañar a otro, el autoengaño es mentirse a uno mismo. Es creer que soy algo cuando en el fondo sé que en verdad no lo soy. Es aparentar algo que no soy. Eso es autoengañarnos. Es por eso que Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 3 dijo lo siguiente: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ahí está clara la palabra de Dios. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y no es esa muchas veces nuestra manera de comportarnos delante de la sociedad. Creernos algo que no somos, aparentar algo que no somos, eso es autoengañarnos. Luego en 1 Corintios capítulo 3 verso 18 el apóstol también dice, 1 Corintios 3, 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Vean esas palabras tan confrontadoras. Pablo dice, nadie se engaña a sí mismo. ¿Y por qué es que las personas se engañan a sí mismos? Porque si alguno entre vosotros se cree sabio, porque algunos se autoengañan creyéndose en sabios, que se las saben todas, que a ellos no tienen nada que decirles. Pero ¿qué dice aquí? Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, es decir, que se las sabe todas, el consejo de Pablo es hágase ignorante para que realmente llegue a ser sabio. Es decir, sea humilde y reconozca su ignorancia y aprenda de los demás, porque los demás también tienen de qué enseñarnos. Luego Juan, en primera carta, capítulo 1, verso 8 dice, primera de Juan 1, 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros. ¿Qué quiere decir Juan en este pasaje? Dice que si decimos que no tenemos pecado, es decir, si nos creemos santos, sin mancha, si nos creemos superiores en santidad y en perfección a otros, nos engañamos a nosotros mismos. Porque si comenzamos a escarbar, allí hay pecado. Todos aquí tenemos de qué avergonzarnos delante de Dios. Porque nadie es justo por su propia justicia. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si nos creemos muy santos, muy especiales, muy elevados espiritualmente, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Porque la verdad es que la Biblia nos enseña que en nosotros mora el mal también. Pablo dijo, mirando esto, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero yo quisiera que fueran a Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25, y leyéramos este texto para profundizar un poquito más acerca del autoengaño. Santiago 1, 22 al 25. Dice la palabra de Dios: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Amén. Qué palabras tan maravillosas estas. Vemos que uno se engaña a sí mismo cuando oye la palabra de Dios y no la obedece. Todos aquí escuchamos la palabra de Dios cada domingo, entre semana y muchas veces al día. Y eso es bueno hacerlo. Pero nos engañamos a nosotros mismos si aquello que oímos de la palabra de Dios no lo practicamos. ¿Por qué se engaña a sí mismo? Porque es ser conscientes que lo que escuchamos de la palabra de Dios es verdad y de provecho para mi alma, pero aún así no lo obedezco, ni lo pongo en práctica. Allí me estoy engañando a sí mismo. Podemos sentarnos en la iglesia durante años escuchando sermón tras sermón, enseñanza tras enseñanza, y nunca poner en práctica lo que escuchamos de la palabra predicada. Entonces nos estamos autoengañando. Podemos leer la Biblia de principio a fin, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, pero si no ponemos en práctica sus enseñanzas, sus mandatos, nos engañamos a nosotros mismos. Voy a poner un ejemplo. Autoengañarse es como estar enfermo, ir al médico y ser diagnosticado por el médico y recetado por el médico para la cura de la enfermedad, que está comprobado que esa medicina le quita esa enfermedad. Luego de ser diagnosticado y recetado, ir a la casa, a la droguería, comprar la medicina, llevarla a la casa, ponerla en la mesita de noche y no tomármela. Así pasa, amados hermanos, así pasa. Observen lo que dice nuevamente el pasaje que leímos, Santiago 1, 22 al 25. Ahí están los dos efectos, el que se toma la medicina y el que no se la toma. Dice el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Miren el ejemplo que pone. Porque si alguno es oidor de la palabra,
pero no hacedor de ella. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Más el que mira, es el que toma la medicina, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Hermanos, ¿qué es lo que nos está enseñando el texto sagrado? Que el mero hecho de mirarse en un espejo no es necesariamente una experiencia que cambie mi apariencia. El espejo puede decirme que tengo la cara sucia, que mi rostro está sucio, pero a menos que yo me bañe mi rostro con agua y jabón, mi rostro permanecerá sucio. Así con la palabra de Dios. La palabra de Dios me muestra mi pecado, me muestra que debo cambiar en esto y en aquello, pero si no lo hago, de nada servirá. La palabra de Dios lo único que hará será condenarme en el día del juicio, porque Cristo dijo: las palabras que yo os he hablado, ellas le juzgarán en el día postrero, porque usted supo lo que tenía que hacer y nunca lo obedeció. Y pasó el tiempo y Dios dígale y háblele y usted haga caso omiso a las enseñanzas del Señor. Por eso Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Qué es lo que hace la ley de Dios? Nos liberta porque nos lleva a Cristo para que Él quite la carga de nuestros pecados y nos haga libres de la esclavitud del pecado. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. ¿Qué debemos hacer con la palabra de Dios? Perseverar en ella. ¿Y qué más? No ser oidor olvidadizo. ¿No es eso lo que somos nosotros, oidores olvidadizos? Escuchamos: ay, tan bonito que habló el pastor. Y salen y allá a la hora en la casa se les olvida. O comienzan a alegar y a decir todo lo contrario y a ir en contra de lo que escucharon. Hermanos, hay que ser conscientes y recibir con mansedumbre, recibir conscientemente el mensaje, atesorarlo en mi mente y en mi corazón, y proponerme en mi espíritu y en mi cuerpo poner en práctica aquellos principios que he escuchado y que he recibido de la palabra de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. No ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Y qué pasa con el que es hacedor de la obra? Este será bienaventurado, feliz o dichoso en todo lo que haga. Así que si usted quiere ser feliz, dichoso en todo lo que haga, tiene que ser ¿qué? Hacedor de la palabra y no un oidor olvidadizo, porque en consecuencia se engaña a sí mismo. ¿De qué sirve que usted escuche las verdades de la palabra de Dios y sepa que eso es verdad y no las pone en práctica? No se toma la medicina como el ejemplo que les puse. Eso es ser uno insensato. Por eso Romanos 12, versículo 13 dice, Romanos 12, 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquí Dios no está hablando de la palabra, la palabra de Dios no nos está diciendo que la salvación es por obras. Lo que aquí nos está diciendo el Señor, que la evidencia de que yo he sido justificado en Cristo, de que he creído en Él, de que Él es mi Señor y Salvador, es que yo obedezco sus mandatos, que procuro ponerlos en práctica. Vea nuevamente el versículo 13 de Romanos 2. Porque no son los oidores, están aquí, Romanos 12, 13. 2, 13, perdón. Lo hice intencionalmente a ver si estaban atentos. Romanos 2, 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quiénes son los justos ante Dios?
los hacedores de la ley, los que practican la palabra del Señor, los que procuran ponerla en práctica, ellos serán justificados delante de Dios. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Porque las palabras de la abundancia de mi corazón hablará la boca. Y por último vamos a mirar algunas manifestaciones del autoengaño, aunque ya las vimos. Nos engañamos a nosotros mismos al creer que somos mejores de lo que realmente somos. Allí nos estamos engañando. A menudo nos engañamos pensando que somos más espirituales, más justos, más buenos, más santos, más inteligentes que los que realmente somos en comparación a otros. En segundo lugar, nos engañamos a nosotros mismos al justificar el pecado. Esto significa que cuando pecamos, en lugar de arrepentirnos, buscamos excusas para justificar nuestras acciones y evitar sentir culpa. Hay personas que se les muestra papalmente su falta y orgullosamente se paran en la raya y quieren justificar su pecado o cargárselo a otro para no llevar él solamente la culpa. Cuando usted peca, la culpa es suya, no es del otro. Número 3. Nos engañamos a nosotros mismos al ignorar las advertencias de Dios. Esto significa que cuando Dios nos muestra nuestras áreas débiles, en lugar de arrepentirnos y corregirlas, ignoramos su voz y seguimos como si nada. Como pequé y no vino juicio sobre mi vida, entonces sigo haciéndolo. Pero sigo asistiendo a la iglesia y sigo con un manto de religiosidad. Eso es hipocresía, hermanos, eso es engañarse a sí mismo, porque usted un día va a dar cuenta a Dios, al que lo sabe todo, al que lo conoce todo, entonces no se engaña a sí mismo. Este es un pecado muy sutil que muy fácilmente cometemos. Y en cuarto lugar, se engaña a sí mismo aquella persona, aquel creyente que se casa con un inconverso, creyendo que luego se convertirá. La Biblia dice que no debemos unirnos en yugo desigual. Pero si usted desobedece ese mandato, pues muy seguramente va a tener problemas en su relación matrimonial. Porque el uno va a tirar para un lado y el otro para el otro. Y no va a haber paz ni armonía. Pero usted se casa a sabiendas de que lo que la palabra de Dios dice es verdad y aún así mete la cabeza, autoengañándose, creyendo que después lo va a convertir. Eso es una insensatez. Así que hermanos, entonces, hoy examínese allí sentadito donde está, con sinceridad, a ver en qué áreas de su vida se está autoengañando. ¿En qué se está autoengañando? Le invito a inclinar su rostro y hagamos una oración, reconociendo nuestros pecados de autoengaño que muchas veces cometemos. Con sinceridad hagámoslo, amados hermanos. Incline su rostro, por favor, con humildad y reverencia. Reconozca su pecado. Amado Dios, venimos aquí a tu santo templo, ante tu presencia, y ante tu presencia estamos desnudos. Nada hay oculto a tus ojos, Señor. Por eso hoy, referente a este pecado del autoengaño, te pedimos que nos perdones, mi Señor. Mira, Señor, que muchas veces nos creemos más que el otro. Mira, Señor, que muchas veces cometemos pecado a sabiendas de que estamos cometiéndolo y creyendo que después lo podemos arreglar. Eso es engañarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra de Dios y sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos? Y el que sabe hacer lo bueno, dice tu palabra, y no lo hace, le es pecado. Perdónanos, Señor. Transforma nuestros pensamientos, nuestro corazón. Haz un cambio radical de dentro hacia afuera, mi Señor. Y permítenos cada día ser más transparentes, más justos, más humildes, más amorosos, más compasivos, más misericordiosos. Porque nada somos sin tu ayuda, sin el poder de tu Espíritu. Sin tu ayuda, lo único que podemos es pecar, quebrantar tu ley y ofenderte, y ofender a nuestro prójimo, pecar contra ti, Señor. Perdónanos
y lávanos de nuestra maldad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén.